Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El Banco Central dará a conocer hoy el índice mensual de actividad económica IMASEC de febrero. Según la información entregada, el mercado ha ido moderando sus expectativas luego de conocerse las últimas cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas. Queremos entender lo que pasa. Está con nosotros el señor Gonzalo Martner, profesor. Para nosotros un placer tenerlo siempre. Ya salió el IMASEC, salió hace algunos minutos. Hace unos minutos salió. Ahí lo estábamos mirando, sí. La actividad económica cayó 0,3% en febrero y ya van 2 meses en rojo, titula esta hora Radio Bio Bio. ¿Qué tiene que ver con todo lo que está pasando? Bueno, la verdad no mucho porque son datos de febrero. En el sentido de que ustedes están comentando, ¿verdad?, cómo corresponde el cambio de gobierno, las nuevas políticas, las medidas. La economía tiene esta cosa de un registro de su actividad que viene con un poco rezago. Así que más bien la conversación todavía es más bien sobre cómo le estaba yendo a la economía del país antes del cambio de gobierno. Y ya el mes de marzo será otra cosa. Pero eso será en un mes más. Si me invitan hablamos. Pero a ver, ¿qué puedo decir? Pero es interesante también sacar la foto de los 4 años. Yo creo que sí, no. Acá está la foto. Por supuesto. ¿Y qué hay? Yo te diría que en promedio el gobierno de Gabriel Boric creció en 2%, clavado, los 4 años. Chile en su mejor momento crecía al 6-7%. Esa es la década del 90. A partir de 2012-2013 la cosa empieza a caer. Bueno, este es un programa que ven muchos jóvenes, así que 2012-2013 parece algo un poquito lejano. Son más de 10 años ya. Claro, casi una década y media, ¿verdad? Pero este es un tiempo en donde ha habido también acontecimientos de todo tipo, pero digamos que ha habido una baja tendencial del crecimiento de la economía. Esto, obviamente, como en todos estos temas económicos, no hay mucho acuerdo sobre por qué se produce esta situación. Mi interpretación es que el país logró un buen empuje al recuperar la democracia, acuerdos sociales, una política económica en donde se restablecieron derechos, se encareció el despido, se hizo una reforma tributaria. La gente que gobierna hoy día decía, esto va a dejar la catástrofe, al revés. Fue cuando la economía chilena creció más que en toda su historia previa. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. El punto era que el país no podía seguir en una lógica de expansión basada en exportaciones de recursos naturales. Tenía que diversificar la economía. Esa es mi interpretación. Otros dicen que no, que subieron mucho los impuestos, que las leyes laborales no son suficientemente, flexibles y todo ese discurso que conocemos bien. El hecho práctico es que hay una caída, ¿verdad?, al 2%, que es lo que se calcula como concepto con el nombre de crecimiento potencial de la economía. ¿Qué se puede decir del gobierno Boric? La economía creció de acuerdo al potencial que tenía. Es decir, ni por abajo ni por arriba, ni catástrofe ni gran éxito. Y por tanto el desafío para el actual gobierno es el de, lo dicho, en fin, todo gobierno que entra dice lo mismo, vamos a aumentar el crecimiento, vamos a empujar las cosas, lo cual es normal, natural. El problema es que está llevando a cabo una política económica que lo que tiende a hacer es a atentar contra el crecimiento. Ellos dicen que bajando los impuestos a los más ricos, que es la medida Faro, ¿verdad? Claro. Restringiendo el gasto público para poder financiarlo, entonces la economía va a crecer más. Ese es un razonamiento que es eminentemente ideológico, corresponde a una manera de ver la economía. Está archidemostrado, ahí están todos los estudios, que las rebajas de impuestos a los más ricos no producen ese efecto de aumentar la inversión, el empleo, el crecimiento económico. A lo más es neutro, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad pensémoslo un poquito más. Para que una empresa invierta y contrate personas adicionales, requiere tener un proyecto que sea primero rentable y en segundo lugar tener los mercados que permitan generar los flujos de ingresos futuros. Claro. Se evalúa a 5 años, 10 años. A ver, yo voy a tener tal producto, si invierto, ¿voy a tener gente que me compre el producto? ¿Y a qué precio? ¿Y con qué costos voy a operar yo? Ese conjunto, ustedes se dan cuenta, no es sencillo, no es cosa de una variable. Evidentemente los impuestos que te van a cobrar son una variable, obviamente. El tema es que
toda la evidencia indica que no es la variable decisiva. Tampoco se trata de matar a impuestos a las empresas, no sé si me explico. Claro, Claro. No es que no tenga ningún efecto porque lo tiene. Pero no parece ser, de acuerdo a toda la evidencia científica en la materia, un factor decisivo. Entonces, claro, cuando se baja el gasto público y al mismo tiempo se disminuye los impuestos a las personas de altos ingresos. Esas personas de altos ingresos no es que vayan a aumentar su consumo. ¿Se entiende, no? Claro. Porque ya son muy ricas. Hay un estudio de impuesto interno que recalca que esta medida afectaría básicamente al 0,1% más rico de la población. Que no es que esté falta de ingresos para consumir, no sé si me explico. Porque a veces algunas rebajas de impuestos pueden estimular el consumo. Y eso estimula precisamente la economía. Pero este paquete, esta concepción del choque fiscal, es una concepción que universalmente, incluso el propio Banco Central, que no es muy proclive a analizar las cosas en esos términos, señala que efectivamente la disminución del gasto público tiene un efecto recesivo. Entonces, el balance es, sí, hay que aumentar, hay que volver a tener una economía que crezca, muy bien. Pero para eso tomamos medidas que hacen que decaiga. Entonces no se entiende mucho. Gonzalo, bueno, entiendo yo que la propuesta del gobierno es doble, ¿cierto? Porque por un lado es la rebaja del impuesto de primera categoría, 27 a 23, pero también está la idea de reducir la desintegración del sistema, que ya lo había hecho la primera reforma de... Eliminarla. Claro. Y me quería referir primero a lo primero, y quería preguntarle, puede sonar una pregunta un poco básica, pero se lo quiero preguntar en base a lo que dijo el fin de semana el ministro García Ruminot, que estuvo en Estado Nacional el domingo. ¿Quiénes son las personas que pagan el impuesto de primera categoría? ¿Quiénes son las empresas? Porque lo que más recalcaba García Ruminot es que a ellos los criticaban que le estaban bajando los impuestos a los más ricos, y él dice que no, se lo están bajando a las empresas. Y en esas empresas hay empresas grandes y empresas medianas y de todo empieza a describir. ¿Quiénes son los que pagan finalmente ese impuesto? Sí, no, a ver. Seamos claros. En Chile hay 4 regímenes tributarios que implican las utilidades de las empresas. Las pymes, en una escala bastante alta, abarca muchas medianas empresas también, tienen un régimen tributario en donde están prácticamente exentas de pago de impuestos a las utilidades. Las empresas las más grandes ya tenían una ventaja, que es lo que, se utiliza con cierta frecuencia, que es desgravar las inversiones, la amortización inmediata, que favorece precisamente disminuir el pago de impuestos a las empresas. Entonces, esta medida, la que tú describes, ¿verdad?, básicamente afecta a las empresas grandes. Ya. Es a ellas a las que se les va a disminuir los impuestos. ¿Y qué tan cierto es la explicación que dan los empresarios grandes también, que dicen que siempre se les hace una suerte de doble tributación? Que cuando ellos retiran capital, por ejemplo, también hay un cobro de impuestos junto con además el impuesto de primera categoría. Bueno, pero es que, a ver, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que dicen ellos. Yo soy profesor universitario, recibo un sueldo en virtud del cual yo pago un impuesto a la renta, como la mayoría de los asalariados. Exacto. El 70% del empleo en Chile es asalariado. La gran mayoría le pasa eso. Pero también voy a la esquina a comprar pan y pago IVA. Estoy haciendo una doble tributación. No, son objetos de tributo que son distintos. ¿Qué pasa? Para que una empresa funcione, necesita carretera, ¿cierto? Puerto, aeropuerto, gente calificada, gente que esté sana. Y ese es un conjunto amplio de gastos públicos que se denomina en la teoría económica incluso bienes públicos, que solo pueden ser financiados por impuestos. Por supuesto, están las tarifas, ¿verdad?, para uso de ciertas infraestructuras, también, pero eso no alcanza. Y por lo tanto, es lógico que las empresas que generan ingresos, que tienen utilidades, a las que no le está yendo bien, no, por eso es un impuesto que se aplica a las utilidades, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, si una empresa está teniendo utilidades, parece del todo lógico que contribuya a aquello que le permite tener esas utilidades, que, repito, son la infraestructura, capital humano. Al mismo tiempo, una cosa diferente es lo que, una vez que la actividad económica tiene su curso, ocurre con los ingresos de las personas. Los dueños de la empresa
como que si les va bien, no siempre les va bien, pero usualmente sí, como que ganan bastante más plata que el trabajador de menos salario en la empresa respectiva, ¿verdad? Y entonces genera una desigualdad en la distribución de ingresos. Y esa desigualdad en la distribución de ingresos, las sociedades deciden corregirla. Y por tanto existe, esto se estableció en 1913 en Estados Unidos, a partir de los años 20 en Chile, es lo que se llama el impuesto a la renta. O sea, pagan proporcionalmente más impuestos respecto a sus ingresos quienes tienen ingresos más altos. Miren qué crimen más grande. Toda esta corriente económica neoliberal, en fin, dice, no, es que eso es la vieja teoría, ¿no es cierto?, de que si yo afecto a los ricos, entonces los ricos no van a invertir, entonces nos va a ir mal a todos. Y eso es un debate abierto. O sea, requete contra antiguo. Es el mismo argumento que los esclavistas sostenían respecto Para mantener la esclavitud. Entonces, o las sociedades se ponen de acuerdo sobre ciertos parámetros de funcionamiento y de rangos básicos de dignidad humana, o no. Y entonces esa es la pregunta. Hay quienes efectivamente quisieran, en el fondo les encantaría volver a la esclavitud, para ser franco. Claro. Gonzalo, volviendo un poquito a lo del IMASEC, quería preguntarle por lo que se empieza a proyectar a partir de lo que puede ocurrir con el IMASEC de marzo y de ahí en adelante, ¿cierto? Que vendría a ser ya el que empieza a dar cuenta de este nuevo gobierno. Y a partir de las señales también queda este nuevo gobierno. Porque por un lado tenemos el hecho de que este gobierno lanza esta frase que después borra y corrige, ¿cierto?, respecto al Estado quebrado y que obviamente asusta más bien a inversionistas. Pero por otro lado vemos también, ayer el presidente Kast estuvo en esta inauguración de Mercado Libre, una inversión de $750 millones y que busca dar cuenta de que Chile es un país donde se puede invertir, ¿cierto?, que es algo común. ¿Qué pasa con la forma y las señales que da este gobierno respecto a la economía y cómo influye realmente la economía, cómo responde la economía respecto a esas señales? Bueno, mira, yo soy de una escuela que no anda muy por el lado de la señalética. Yo soy una persona que tiene mucho respeto por la idea de Keynes, por ejemplo, que efectivamente considera que las expectativas de los agentes económicos son muy importantes para el consumo y para la inversión. Pero la economía no consiste solo en señales. Solo en expectativa. O sea, expectativas sí siempre, pero esto de las señales. Es como el mundo moderno, el mundo del clic y el mundo de lo inmediato, entonces yo doy señales, pero tratemos de ponernos en las cuestiones más de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones más de fondo? La economía chilena no está creando suficiente empleo. Y eso es bien notorio, en los últimos 15 años lo mencionaba ya antes. ¿Por qué no está creando suficiente empleo? No es evidente la respuesta tampoco, pero hay de por medio cambios tecnológicos en curso que se están acelerando. Pero también hay una demanda interna que no ha sido suficientemente estable en el tiempo. Es cierto que las remuneraciones reales han funcionado bastante bien. Las remuneraciones promedio, tales como las mide el INE, con las empresas de más de 5 trabajadores, han tenido, por ejemplo, en el Nuevo Derecho, un buen comportamiento. Pero también es cierto que el empleo crece poco. Entonces, si son menos personas que tienen más salario, no necesariamente el efecto agregado va a ser el suficiente. Yo soy de los que cree que la economía se mueve en el corto plazo por la demanda. Desde luego la demanda externa. Pero ahí, y ese es un debate también muy recurrente, ¿no? Es bien poco lo que podemos hacer, pues lo hemos conversado aquí. Claro. No tenemos mucho que ver con la guerra que Estados Unidos y Israel decidieron hacer la Irán. Claro, supera. Y eso es muy importante porque muchas veces los economistas chilenos han sido educados con manuales o han ido a posgrado en algunas partes y no se dan cuenta que la macroeconomía chilena es extremadamente dependiente de shocks externos que nos obligan a dotarnos de mecanismos de estabilización más que otros. Claro. Mucho más que Estados Unidos, por ejemplo, Europa, que sin embargo también tienen que hacer lo propio. Por eso que el MEPCO famoso, también en los tiempos modernos son que hablamos en siglas, ¿cierto? Pero bueno, el mecanismo de estabilización de los combustibles es un tema que se discutió, lo dije en alguna otra ocasión acá, muy largamente. Entonces nosotros tenemos un buen sistema que ha funcionado bien para estabilizar los choques externos. Fíjate que al invadir Rusia, Ucrania, el año 2022, en febrero,
se produjo un choque de precios de petróleo que en promedio está siendo todavía más alto que el actual. Hay que cruzar los dedos de que en estos días termine la guerra de Irán. Tenemos un causante de esto que se llama Trump, ¿verdad? Que es una persona inestable que todos los días dice cosas distintas, pero pareciera ser que ya se dieron cuenta que no sacan nada en términos de reemplazar el régimen de los ayatolas y situaciones de ese tipo, y que más bien al revés, le han dado a los ayatolas un instrumento notable en el estrecho de Hormuz, en donde no había bloqueo y donde no había peaje, ahora va a haber bloqueo y peaje, entonces salieron hacia atrás, digamos. Bien, pero volviendo a nuestro asunto, no podemos hacer mucho nosotros sobre eso, y por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca hacer? Medidas defensivas, estabilizadoras, y el MEP era un buen mecanismo. ¿Qué hace el gobierno? Echar atrás este buen mecanismo. Realmente no se entiende. Gonzalo Warner esta mañana con nosotros. Ha sido un placer y un honor tenerlo como siempre.